Vamos a otro tema. Espacio Público propone una serie de medidas por la crisis que vive las ISAPRES y que contempla una nueva fórmula para calcular los cobros en exceso. Vamos a hablar de este tema, el estudio que realizaron en Espacio Público con la presidenta ejecutiva de este organismo, Paula Benavides. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, bienvenida a Noticias 24. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Es bien interesante el estudio que realizaron Espacio Público porque parte desde la historia del sistema, o sea, ¿por qué finalmente llegamos a esto? No solamente encapsularlo, digamos, en lo que es el fallo judicial de la Corte Suprema, sino un problema sistémico, podríamos decir. Y déjame comenzar con lo siguiente, es una parte solamente. Es fundamental evitar la quiebra del sistema de ISAPRES y avanzar en reformas que resuelvan las serias deficiencias del sistema de seguros de salud con que cuenta el país. Esa es una conclusión que evidentemente ya nadie la puede discutir, el tema es cómo seguir adelante. Así es, como tú decías, Nicolás, nosotros entendemos que hoy día nos estamos concentrando en la urgencia, que es cómo se implementa el fallo de la Corte Suprema, pero también enfatizamos que no podemos olvidar que los problemas que enfrenta el sistema de ISAPRE son problemas estructurales, crónicos, llamémoslo así, Sí. y que esto ha sido planteado por distintas comisiones y es relevante tener eso presente, porque esta ley corta, la vía que se dé de solución no va a resolver estos problemas estructurales que también tienen que encararse con premura y con sentido de urgencia saliendo de esta crisis. Ahora, en lo inmediato está la crisis, evidentemente, y finalmente una crisis que es, y lo ha dicho el gobierno, lo han dicho también los distintos sectores, cumplir la ley, cumplir un fallo de la Corte Suprema con respecto a los cobros en exceso sobre la tabla de factores, porque también recordemos a quienes nos ven a esta hora que este es una de las definiciones que ha tenido la Corte Suprema sobre el tema ISAPRES. Anteriormente fue por las alzas de los planes de salud y luego viene, estamos a la espera todavía, la definición sobre las alzas en la cobertura GES, digamos. Pero sobre este punto en particular, ¿cómo ven ustedes que se ha desarrollado el debate y si hay alguna manera de cumplir, como dicen ustedes, cumplir el fallo, cumplir la ley, pero finalmente no haciendo un descalabro del sistema privado de salud? Bueno, nosotros creemos que el fallo de la Corte Suprema tiene que cumplirse, pero hay que hacerlo con una mirada sistémica, evitando el colapso del sistema de ISAPRES y los tremendos costos sociales que esto podría acarrear en términos de la desprotección de millones de personas que están en ese sistema, pero no solo ahí, ¿verdad? Con impacto también a nivel del conjunto del sistema de salud, por la migración que podría implicar de afiliados, pero también por los impactos a nivel de los prestadores, que son prestadores compartidos con el sistema público. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Diría, en esta ley corta, primero que se pueda considerar, ¿verdad?, en este proyecto de ley corta una interpretación de cuál es el efecto retroactivo con una mirada sistémica. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Corte dice restituya lo que fue cobrado en exceso hacia atrás, desde abril del 2020, que es cuando entró en vigencia la circular que establece la tabla única de factores, no establece la forma de determinar ese monto. Y por lo tanto la política pública tiene que determinar aquello con una mirada sistémica, entendiendo que en un seguro hay subsidios cruzados, hay solidaridad, y por lo tanto, de haberse aplicado esas tablas, hubiesen existido bajas y alzas de precios, claro, y el cobro en exceso o el enriquecimiento sin causa tiene que considerar esa mirada sistémica. Ese es un primer punto. Déjame quedarme con lo del monto, que eso también es lo que más resuena en las discusiones, por ejemplo, en la Comisión de Salud del Senado, cuando va el representante de la Asociación de ISAPRES, cuando está también exponiendo el gobierno con respecto al proyecto de ley corta, y se dice, bueno, todavía no se llega ni siquiera a un monto, hay un aproximado, que no menor, digamos, de 1.400 millones de dólares, en su minuto se hablan de 400 millones de dólares, o sea, partiendo de la base de que no hay claridad aún en toda esta discusión que ha habido entre regulador y regulados de cuánto es lo que se cobró en exceso. Eso ya es un problema también de, ¿hay forma de saber cuánto se debe? Un problema sistémico, insisto, crónico, porque ni siquiera podemos llegar a una cifra en este tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, aquí se ha adelantado una cifra, ¿cierto?, por parte de las autoridades, que es esta cifra de los 1.400 millones de dólares, que equivale a 3 veces el patrimonio del sistema. Así es. O si uno lo mira en términos de las utilidades que han tenido en años normales, entre el 2012 y el 2020, las ISAPRES equivale como a 20 años de utilidad. Eso es lo que se ha adelantado respecto de cómo se interpreta el monto del cobro en exceso que debe ser restituido.
Y lo que nosotros planteamos es que pudiera establecerse en este proyecto de ley corta o en los fundamentos criterios para definir ese monto, pero con una mirada sistémica, como decía. O sea, considerando estos subsidios cruzados que debieran haber existido, ¿verdad? Y por lo tanto, el enriquecimiento sin causa de haberse aplicado la tabla debiera contemplar el resultado de haberla aplicado con las alzas y con las bajas. Finalmente, transparentar y hacer un efecto retroactivo, pero en el desarrollo de lo que fue esta definición del Tribunal Constitucional en su minuto de la tabla única de factores, digamos. De hecho, es muy similar a lo que se escucha, por ejemplo, en el proyecto de reforma constitucional de senadores en términos de regular los precios base, ¿no? Aquí hay un tema bien técnico, uno se puede ir confundiendo, pero tiene ciertos visos, ¿no? Es bien distinto. Ya. Primero, porque nosotros estamos hablando del efecto retroactivo. Perfecto. No estamos hablando de que se les aumenten los precios a los planes. Entonces, creo que aquí algo bien importante es distinguir qué pasa de aquí en adelante con la implementación de las tablas de factores para todos los contratos suscritos y qué va a ocurrir con los precios respecto de el cálculo de un monto retroactivo hacia atrás de cuánto se cobró en exceso. Y respecto de ese ámbito es que nosotros hemos planteado que el fallo da espacios para que haya una interpretación sistémica de algo que además ya no hay cómo hacer otros ajustes, ya ocurrió, ya está en el pasado. Entonces, ¿cuánto se cobró en exceso? Sí, se hubiesen implementado las tablas, que eso se calcule con mirada sistémica, pero es distinto de las propuestas que hay, cómo se implementan los flujos de aquí en adelante, que es otro desafío. Ya. Ese otro desafío, digamos, que le falta la mirada retrospectiva pasada y para finalmente definir cuánto es lo que se adeuda. Y de ahí poder entrar a pensar también cómo se puede pagar lo que se adeuda sin hacer, insisto, en el concepto un descalabro del sistema. Ahora, planes de pago, gradualidad. Desde la ISAPRES por lo menos se ha dicho que aunque haya una gradualidad de muchísimos años, igualmente hay una situación que genera más aún una complicación para la ISAPRES. Es bien complejo poder navegar y generar una solución en base a eso. ¿Cómo lo ves tú también, Paula? Bueno, abordando primero esta mirada de lo retroactivo y de determinar de forma adecuada cuál es el monto que corresponde por cobros en exceso y viendo las modalidades para que eso simplemente, creo que el desafío que ahí viene es en los flujos de aquí en adelante, la implementación para todos de la nueva tabla de factores va a implicar una disminución de ingresos de las ISAPRES, que se ha estimado en torno a un 8%. Entonces, sí, claro, hay una deuda que debe... Hay una deuda y menor ingreso en el futuro. Y menor ingreso en el futuro, en torno a 8%, que es algo muy significativo también. ¿Qué hacer ahí hacia adelante? Bueno, está una propuesta de reforma constitucional que tú mencionabas, que lo que dice es reajusta el precio base en lo mismo que cambia la tabla de factores. Es decir, esa propuesta anula elementos sustantivos del fallo de la Corte. Entonces yo creo que no es un camino. ¿Tú consideras que anula, estás de acuerdo con la mirada en este caso del Ejecutivo, digamos, de que anula esta reforma constitucional? Los senadores Walker, Rincón y otros dicen que no la anula, que de hecho es todo lo contrario. Lo anula efectivamente. O cambia por lo menos el fin de la resolución. ¿Es el punto? Lo que pasa es que la propuesta lo que plantea es que el efecto de aplicar la nueva tabla sea compensado en un mayor precio base. Claro. Entonces, en la práctica, las mismas discriminaciones que se habían calificado como arbitrarias se están ahora manteniendo a través del nuevo precio base. Entonces, yo creo que el camino tiene que ser por la vía legislativa primero. Lo que nosotros hemos planteado con esa mirada de los flujos hacia adelante primero es que se necesita un plan robusto de contención de costos para equilibrar los flujos. Y los flujos tienen, por un lado, ingresos que van a ser menores y, por otro lado, costos. Claro. Y por el lado de los costos, por ejemplo, sería deseable que se instruyera la implementación de mecanismos de pago, los GRD, grupos relacionados al diagnóstico, que permiten contener costos, ¿verdad?, de manera mucho más eficiente. O, por ejemplo, también por el lado de las licencias médicas, que han sido una de las fuentes importantes de aumentos de costos en el sistema en los últimos años, ¿verdad?, que pudieran considerarse medidas para mayor fiscalización, mayores sanciones en caso de abuso, o también en el caso de los costos administrativos. También planteamos, junto con el plan de contención de costos, para abordar la parte de costos, que pudieran haber ampliar las facultades regulatorias de la superintendencia en el ámbito de los prestadores, pudiendo requerir información en una lógica de contabilidad regulatoria a nivel de conglomerado. Uh-huh. Y por último, en la parte de los ingresos a futuro, la regulación de las primas.
como tú planteabas, la judicialización que ha existido va por distintos caminos, las tablas, los reajustes de las primas. Hay fallos que están pendientes en la Corte respecto Claro. a los últimos reajustes de las primas GES también, ¿verdad? Y por lo tanto aquí se necesita certeza jurídica respecto de aquello. Nosotros lo que hemos planteado es que se perfeccionen esos mecanismos de reajuste que entreguen esta certeza y que pudieran considerarse, como en otros ámbitos regulados, paneles de expertos independientes para la determinación de esas primas o de sus reajustes, y también, una vez implementado todo el resto de los esfuerzos y las contenciones de costos, de ser necesario algún reajuste uniforme y acotado en el precio base, de manera de volver a equilibrar, dotar de viabilidad financiera y permitir que se pueda discutir los temas estructurales y de fondo con sentido de urgencia también. Claro, ahora en la experiencia que tienes tú, Paula, y por supuesto todo el equipo de Espacio Público, lo he conversado con varias personas, aquí durante muchos años y muchos gobiernos se ha tratado de reformar el sistema de ISAPRE, este problema crónico que ustedes mencionan en el informe. IPC de la salud, reforma a la ley, ley de ISAPRE, reforma a la ley de ISAPRE, el tema administrativo a través de la superintendencia, darle más facultad a la superintendencia, pero claramente llegamos a este punto en que debido a todo eso, no voy a decir baches, porque hay errores del sistema, vulneraciones del sistema, sobre usos de vericuetos del sistema. O sea, el sistema evidentemente tenía un problema y era una bola de nieve, si nos ponemos cliché, digamos. ¿Cómo podemos hacer, ya entendiendo que aquí no hay vuelta atrás, es imposible, este tipo de medidas que ustedes apuntan, poder llevarla a cabo y que se mantenga un sistema que claramente está roto desde hace tiempo? Bueno, como tú dices, si uno recorre la historia hacia atrás, vemos que mientras hubo utilidades, de hecho, por el lado de las ISAPRE y todos los aumentos de costos y toda esta judicialización se podía traspasar a precio, no hubo muchos incentivos para que se abordaran los problemas y las deficiencias importantes de funcionamiento. Y se fue acumulando. Y por otro lado, además, desde el punto de vista del sistema político, ¿verdad?, tampoco hubo la capacidad necesaria para construir los acuerdos. Hay diferencias ideológicas también en estos temas y nos llevaron a una inacción legislativa. Recordemos que después del fallo del Tribunal Constitucional del 2010, que deroga parte de los artículos que regulaban las tablas de factores, se insta al legislador a abordar esa materia y eso no se ha logrado hacer. Claro, el tribunal, el TC de hecho instaba al legislador justamente a, oiga, aquí hay un problema que tiene varios puntos, lo estoy simplificando, tiene que encargarse de eso. Ahora, entendiendo que encargarse de un problema a través del ámbito legislativo no es llegar y lanzar una ley, digamos. Hay mirada, hay votación, hay que parlamentar. Finalmente, el problema siguió agrandándose. Siguió agrandándose, como dices tú, y a esto se sumó esta judicialización que fue como una bola de nieve. El año 2022, 670.000 recursos de protección, y vienen los fallos de la Corte Suprema que ya como que terminan de completar, yo he llamado como un zapato chino, porque realmente es un problema complejo, ¿verdad? Y es una crisis sistémica y que está arriesgando desprotección de la población, y por lo tanto, yo creo que entendiendo eso, no tenemos que quedarnos hoy día en la búsqueda de las responsabilidades. Creo que hoy día es importante concentrar todos los esfuerzos en construir una solución que permita implementar el fallo, como decía, con mirada sistémica, evitando un colapso y evitando estos altos costos sociales. Creo que esa tiene que ser la prioridad hoy de todos y todas. Hay figuras y sistemas que en la historia mundial, digamos, han tenido soluciones de una u otra forma, y con la situación de la ISAPRE, entendiendo también las diferencias que tiene en términos de la industria, pero similitud en términos de lo financiero, se habla de este too big to fail, demasiado grande para caer. Pasó con la crisis subprime con los bancos, insisto, distinto a la ISAPRE, pero para entender el concepto. Demasiado grande. Si caían los bancos, finalmente caía la economía norteamericana y caía el mundo. Esa es un poco la lógica. Obviamente en dimensiones distintas. Yo aplico esto con lo que está sucediendo con un sistema de ISAPRES que, entendiendo también el diagnóstico que está bastante compartido, es demasiado grande para que caiga, porque finalmente afiliados, prestadores, también FONASA, que no tiene la capacidad para absorber a toda esa migración de más de 3.300.000 personas. Ahora, en el caso de los bancos, que yo insisto es distinto, se tuvo que hacer un salvataje. Aquí se descarta un salvataje. ¿Es la medida que podría ser pan para hoy, hambre para mañana? Bueno, como tú bien dices, Nicolás, yo creo que lo primero es que hay un acuerdo transversal
en que un colapso del sistema es algo que no es deseable y que los costos sociales de aquello Claro. son muy importantes. De hecho, la preocupación de la ciudadanía respecto del sistema de salud aparece encuesta tras encuesta como una de las principales preocupaciones, con un sentimiento de desprotección, de preocupación de enfrentar un problema de salud y no tener los recursos para poder, Claro. ¿verdad?, enfrentar aquello. Claro, Y obligado por a no lo tanto, enfermarse, se dice. tal cual. Entonces Mm. hay que tener en consideración eso que está afectando a la población y por lo tanto evitar que esto colapse para poder diseñar una transición planificada, acordada, fortaleciendo las capacidades hacia un sistema mejor, hacia un sistema que tenemos que acordar, ¿verdad?, más eficiente y más solidario, sin estas cautividades por preexistencia, limitaciones de movilidad, sin estas discriminaciones por riesgo donde se expulsa, ¿verdad?, a quienes tienen más riesgo relativo o a los adultos mayores que ya no pueden abordar las primas. En fin, esa es una tarea que es imperativo que saliendo, digo yo, como de la UCI, donde está el sistema hoy día, Sí. esos problemas crónicos sean abordados. Claro, ya he escuchado el argumento que es muy válido en términos de, bueno, son más de 3 millones de afiliados a las ISAPRES, pero no es el grueso del universo de personas que llegan al sistema público de FONASA, por ejemplo. Obviamente, pero evidentemente tiene un efecto sistémico también para lo que podría suceder en lo público en ese sentido. Es inevitable pensar en eso y saber qué podría suceder, ¿no? Efectivamente, bueno, en FONASA está más del 80% de la población, en torno a 15 millones de personas, es así, ¿verdad? Pero si hay un colapso en el sistema privado, bueno, además de la migración que ya está ocurriendo y que puede acentuarse fuertemente hacia el sistema público, el impacto en los prestadores es un tema muy relevante Sí. que tiene que tenerse en consideración, porque FONASA y el seguro público también dependen en todo su funcionamiento de los prestadores privados. Y ahí muchas veces nos quedamos con la lógica quizás más de la región metropolitana, donde si puede haber la quiebra de un prestador, a lo mejor no colapsa todo porque hay otras alternativas, pero si pensamos también en regiones, por ejemplo, Muy distinto. donde hay un único prestador en determinados temas, realmente se pueden provocar situaciones muy complejas en términos sanitarios. Entonces, efectivamente, los impactos sistémicos de esta crisis son algo de lo que hay que preocuparse y por eso creo que la prioridad tiene que estar en construir estas vías de solución para poder abordar los problemas crónicos y estructurales que antes comentábamos. Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público. Paula, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y analizar lo que ha sido también el trabajo de Espacio Público en este tema que estamos comentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Nicolás. Buenas tardes, que estés bien.